Ok. Y estuvimos viendo acerca, pues, de de estas formas de pensamiento, de estas filosofías, de las cuales vamos a seguir hablando el día de hoy, ¿verdad? La clase pasada abordamos un poco sobre el positivismo y precisamente la fundación de la sociología, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Estuvimos hablando un poquito de Augusto Comte y pues cómo a este señor, pues autor francés, fue considerado o es considerado el padre de la sociología, cuáles fueron sus aportaciones al medio y cómo es que él buscaba que la sociología, las ciencias sociales en general, fueran consideradas como ciencias positivas. Recuerden que en este contexto, cuando hablamos de ciencias positivas, nos estamos refiriendo a ciencias que tratan de buscar la verdad a través de hechos y metodologías comprobables. Una de estas posturas, precisamente de este señor de Augusto Comte, era que para él las ciencias sociales deberían aplicarse, deberían estudiarse a través del método científico para poder obtener resultados cuantificables, resultados tangibles y que puedan expresarse como leyes, tal como sucede con otras ciencias positivas como son la matemática, la física, la química, ¿verdad? En esas ciencias nosotros ya sabemos que las leyes físicas, pues por algo son leyes, ¿verdad? Porque si reproducimos los experimentos con las mismas condiciones una y otra vez, los resultados van a ser completamente iguales, ¿verdad? De ahí vienen los postulados y las leyes físicas, como la ley de gravitación universal, como las leyes de cálculo sobre energía cinética, energía potencial, etcétera, ¿no? Entonces, lo que buscaba este señor Augusto Comte era que en la sociología se pudiera expresar o se pudiera dar una explicación del comportamiento humano, pero a través del método científico. O sea, ¿por qué un ser humano se comporta de esta manera? Hay que analizarlo primero a base de observación, postulamos una hipótesis, comprobamos la hipótesis y descartamos ya sea la hipótesis o la volvemos un postulado, ¿verdad? Entonces, esto era lo que buscaba este señor Augusto Comte. Para eso, él en sus publicaciones, vamos a decir que la base de su pensamiento, su corriente filosófica, la base de esta escuela, era lo que se conoce como los tres estadios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto, de los tres estadios? Ahí aparece como estadio, les faltó el acento, pero es una ley que se conoce como la ley de los tres estadios, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esos tres estadios? El primero era el estadio teológico o ficticio, el estadio metafísico le seguía, y por último el estadio científico, ¿verdad? ¿Qué son cada uno de estos estadios o qué son cada una de estas etapas? También puede ser considerado como la ley de las tres etapas, ¿sí? Bueno, pues Augusto Comte nos decía, retomaba trabajos anteriores también de sociólogos y de filósofos históricos, y él retomaba estos estadios para explicar el comportamiento humano. Él decía que todo ser humano, no importa cuál sea su época histórica o su contexto social, pero que en algún momento había atravesado por estos tres estadios, ¿sí? En primer lugar teníamos el estadio teológico, que en este punto era cuando los seres humanos trataban de dar una explicación a los sucesos que les rodeaban a través de inteligencias divinas o seres supremos o superiores, ¿verdad? Si nosotros lo vemos reflejado en la historia humana, regresando también a los tipos de sociedades que vimos anteriormente, cuando los seres humanos éramos sociedades cazadoras y recolectoras, que fueron los primeros tipos de sociedad que acuñamos los seres humanos, o fueron los primeros tipos de organización social que de los que se tiene pues registro, pues en este tipo de civilización y en esa etapa histórica, los seres humanos hacíamos precisamente eso, ¿verdad? Tratábamos de dar una explicación a los fenómenos físicos, al entorno que nos rodeaba, a través de inteligencias divinas o seres superiores, ¿sí? Como ejemplo, ¿no? De repente empieza a llover. ¿Por qué está lloviendo? Ah, porque hay una inteligencia divina, una inteligencia superior que así lo quiere. Esa inteligencia superior quiere que llueva y va a llover, ¿no? ¿Por qué esta persona hizo tal o cual acción? Porque hubo una inteligencia divina que le permitió hacer esa acción, llevar a cabo esa acción, realizarla de manera exitosa
Por eso es que Augusto Comte considera que este estado equivale a la etapa infantil del individuo, ¿sí? Porque en esta etapa el ser humano no se cuestiona nada más qué hay más allá de las acciones, qué hay más allá de los comportamientos, sino que únicamente recurre a excusar los sucesos y los fenómenos a través de dioses o divinidad, ¿verdad? Este es el estadio teológico. Tanto en la historia humana como también en el comportamiento humano hemos atravesado por este estadio. También Augusto Comte lo veía de esta manera. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo claro, chicos? ¿Todo bien? Ok, si alguien tiene alguna duda, me la hace saber, por favor. Ok, bueno, si nadie tiene ninguna duda, vamos a continuar entonces con los temas. Bueno, este señor Augusto Comte decía que después de atravesar el estadio teológico, los seres humanos, las sociedades y la historia humana pasa a la siguiente etapa que sería el estadio metafísico, ¿sí? O también conocido como el estadio abstracto de la humanidad. Este señor Augusto Comte decía que este estadio no era de mucha importancia, ¿sí? Realmente él tomaba en cuenta este estadio como que si fuera un paso transitorio, como si fuera una etapa de transición entre el estadio teológico y el estadio científico. Por eso es que va en medio el estadio metafísico, ¿sí? Él lo consideraba como que era una etapa de transición un poquito obligada para poder madurar o para poder comprender de mejor manera el mundo que nos rodeaba. Él así lo veía, ¿no? Que el estadio metafísico era nada más pues ese estadio, esa etapa de paso, ¿no? O sea, no se mantenía mucho tiempo por ahí, en ningún registro histórico se ha mantenido mucho tiempo el estadio metafísico y tampoco en el comportamiento humano. ¿Por qué lo ve así? Bueno, porque en este estadio es cuando el hombre se empieza a cuestionar un poquito acerca de los sucesos que lo rodean, pero sin llegar a una explicación concreta o sin llegar a los métodos necesarios para poder explicar de forma teórica o de forma completa los fenómenos que suceden alrededor. Ahora ya no es, ¿por qué está lloviendo? Porque hay una inteligencia superior que sí lo quiere. No, ahora los seres humanos y la historia dice, ¿por qué llueve? Porque es un acto de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué llueve? Porque es necesario, porque es parte de la vida, ¿sí? Ya no se atribuyen los fenómenos o los sucesos a una inteligencia superior, sino que se atribuye a un concepto abstracto, ¿sí? Por eso es que precisamente ahí dice abstracto de la humanidad. Sí, es una etapa abstracta. ¿Y qué significa la abstracción? Bueno, a grosso modo, tener algo abstracto o hacer algo abstracto significa tomar los conceptos muy básicos, ¿sí? Muy elementales. Por ejemplo, en el caso de la pintura, cuando nosotros hablamos de pinturas abstractas, que yo creo que es es algo que hemos escuchado de manera muy común, ¿verdad? Cuando decimos, es que es algo abstracto. Bueno, ¿qué significa una pintura abstracta? Una pintura abstracta puede significar que de repente tenemos una imagen, pero tenemos un círculo, tenemos un cuadrado, un triángulo. Por lo general, las pinturas abstractas tienen formas muy básicas. Círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, ¿no? Y a través de esas figuras, pues van generando el autor de la pintura. Vamos a poner la pizarra, ¿ok? Bueno, supongamos entonces que si nosotros estamos hablando de una pintura abstracta, no sé, tal vez yo diga, bueno, aquí es que yo voy a dibujar, pues esto es un círculo, ¿sí? Bueno, también las líneas también son consideradas abstracciones, ¿no? Tengo dos líneas, por aquí también yo puedo tener otro rectángulo, ¿sí? Por aquí yo puedo tener tal vez un rombo, ¿sí? Por aquí yo puedo tener tal vez de otras líneas, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, es que esta es mi pintura y es una obra abstracta. Si se dan cuenta, de eso se trata la abstracción, utilizar las formas básicas, en el caso de la pintura, las formas básicas de la geometría euclidiana, para poder
elaborar un concepto. Yo puedo decir, bueno, esta es mi obra, es un concepto abstracto, pero para mí representa la playa, ¿no? Ese círculo que tengo ahí es el sol, esas líneas que tengo ahí son las olas, ese rectángulo muy alargado con ese rombo para mí es una palmera, y esas líneas negras son las personas, ¿no? Para mí representa la playa, tal vez para otra persona le puede dar otro significado, ¿no? Eso es lo bonito de la abstracción también, que cada uno lo puede interpretar de diferentes maneras, de acuerdo a su subconsciente, a su psique, a su cosmovisión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de abstracción en este contexto, es que los seres humanos atribuían entonces los factores y los fenómenos naturales a fuerzas que ellos no conocían, pero que sabían que existían y que cada uno le daba un significado diferente. En el estadio teológico se decía que eran inteligencias divinas, ¿no? ¿Por qué llueve? Porque hay una inteligencia divina, una inteligencia superior, que así lo quiere. Pero en el estadio metafísico los seres humanos decían, ¿por qué llueve? Porque es acto de la naturaleza. Bueno, ¿y a todo esto qué es la naturaleza? Pues no sé, los animales, las plantas, la misma tierra. Entonces era un concepto abstracto, ¿no? Porque ellos podrían decir, bueno, para mí la naturaleza pues es todo el planeta entero. Otros podrían decir, para mí la naturaleza son los animales y las plantas. Otro puede decir, bueno, para mí la naturaleza son las montañas, son las cascadas, son los ríos, son los lagos. Otro podría decir, para mí la naturaleza pues son los insectos, son las bacterias, ¿no? Realmente todo es parte de un solo prefijo, pero pues en ese tiempo así lo podían ver, ¿no? Es por eso que el estadio metafísico también se considera como el estadio abstracto de la humanidad, ¿ok? Entonces, en esta etapa, este autor, Augusto Comte, considera que es la adolescencia de un individuo, ¿sí? O de la historia humana, porque en el estadio teológico, bien dijimos que era la etapa infantil, en el estadio metafísico, ahora ya la humanidad, ya la historia humana empieza a florecer el conocimiento, comienzan a tener un poquito más de dudas sobre lo que los rodea, y con eso, por ahí, si lo adaptamos o mejor dicho, ubicamos este estadio metafísico en la historia humana, podemos tener por ahí las sociedades que son las sociedades de pastoras o agrarias, o las sociedades estado tradicionales, ¿sí? Que en ese tipo de sociedades la humanidad empieza a florecer el conocimiento, ¿no? En las sociedades agrarias y pastoras, acuérdense que contrario a las sociedades de cazadoras, ya los seres humanos estaban en un solo lugar, ya éramos sedentarios, y ahora los seres humanos empezaban a cultivar su comida, ya estaba floreciendo el conocimiento. Para cultivar su comida tuvieron que generar herramientas que les sirvieran, ¿verdad? Y por ahí tuvieron que hacer una selección de qué frutos, qué bayas, qué semillas van a sembrar para poder cosechar comida que sea comestible, ¿verdad? Qué animales iban a domesticar, cómo iban a cuidar la salud de sus animales, etcétera, 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 ¿verdad? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Acuérdense que estamos hablando del positivismo y estamos hablando de este autor, Augusto Comte, que es considerado el padre de la sociología. ¿Ok? Para los que acaban de entrar, estamos viendo sobre, pues, de las teorías que desarrolló Augusto Comte, ¿sí? Teorías positivistas basadas en esto que se conoce como la ley de los tres estadios. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? No, maestro, gracias. Correcto, correcto, entonces. Bueno, continuamos entonces con la última parte de esta ley de los tres estadios. Ok, como última etapa tenemos el estadio científico o positivo de la humanidad. Les recuerdo que cuando hablamos de positivo en este contexto nos estamos refiriendo a algo que puede ser explicado a través de leyes y que se pueden reproducir experimentos en las mismas condiciones para lograr resultados completamente iguales, ¿verdad? Entonces, este estadio científico, Augusto Comte lo considera como la meta, como el objetivo alcanzable en el desarrollo tanto humano como histórico. En este estadio científico, pues ya se conocen las razones, ya el ser humano razona, se pregunta, se cuestiona cómo funciona su entorno, por qué funciona así,
¿Cuáles son las variables y los factores que hace que el mundo funcione de tal o cual manera? Ya se hace uso extremo del raciocinio, se establecen leyes generales, se reconocen las variables que interactúan, se explican los fenómenos, sus causas y sus efectos, ¿verdad? Se crean leyes, se crean postulados y el ser humano sabe por qué llueve. Llueve porque el agua se condensa por medio del calor que emana del sol, el agua se condensa, se forman nubes de vapor de agua, perdón, se evapora el agua, se forman nubes de vapor de agua, se condensa esa agua por la presión atmosférica y cuando no se puede sostener más, cae en forma de precipitación al suelo. Y a todo eso se conoce como ciclo del agua. ¿Por qué llueve? Porque es parte del ciclo del agua, ¿no? Ya se tiene una idea completamente clara de por qué llueve, ¿no? En el estadio metafísico se decía, ¿por qué llueve? Porque es un acto de la naturaleza, porque tiene que llover para que exista la vida, porque tiene que llover de alguna manera o en algún momento, ¿no? Y en el estadio teológico, ¿por qué llueve? Porque una inteligencia divina así lo quiso, ¿no? En el estadio científico ya no, ya se saben las causas, las razones, el porqué de las cosas y también de los comportamientos humanos, también hablando ya un poquito de la sociología y de la psicología también, ¿sí? Para Augusto Conde, este es el objetivo alcanzable y es la etapa final de la maduración del pensamiento humano, ¿sí? Por eso es que Augusto Conde decía que esta etapa, este estadio, equivale a la adultez del individuo, ¿sí? Y no estamos refiriéndonos a edad, ¿no? Sino que esta es es una forma de ejemplificar que ya en esta etapa, pues la conciencia humana ha alcanzado su grado de madurez, ¿sí? Ha llegado a la adultez, por así decirlo, ¿sí? Y si tratamos de ubicar este estadio científico en nuestra historia humana, pues estamos hablando de sociedades industrializadas, sociedades modernas, ¿verdad? En las cuales se hace uso de las tecnologías, de la ciencia, del criterio científico, del análisis de los datos, para poder tener mejor calidad de vida, para tener desarrollo en salud, en ciencia, en tecnología, ¿verdad? A través del florecimiento ya del conocimiento, podemos tener las maravillas que nos ofrece la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Hace unos 50 años la vida no era tan fácil, hablando en términos de tecnología como lo es ahora, ¿verdad? Piensen nada más por un momento. Si hace 50 años hubiera habido esta pandemia de COVID, yo creo que las clases virtuales sería una imposibilidad, ¿no? Sería un acto que no sería posible. En la actualidad es algo de lo más común, ¿verdad? Porque las telecomunicaciones han avanzado tanto que ya con un simple clic podemos hablar con una persona del otro lado del mundo. Hace no tanto tiempo, unos 10 o 15 años, hablar con una persona de tan lejos era, en primer lugar, difícil, en segundo lugar, costoso, ¿sí? Y en tercer lugar, pues complicadísimo, ¿no? Actualmente ya con el teléfono móvil, con las aplicaciones como el WhatsApp y todo, pues ya es muy fácil tener amigos en otros lados, ¿no? Antes era pues un poquito imposible o complicado, mejor dicho, ¿no? Y hace tanto tiempo, pues también había por ahí que el telégrafo, pues el correo, ¿verdad? Que ya actualmente casi no se usa, pero sigue siendo un medio muy efectivo. Más al fondo, más atrás, pues las palomas mensajeras, las señales de humo, ¿verdad? Ok, chicos, bueno, es importante reconocer que esta ley de los tres estadios nos dice que estos procesos son unidireccionales, son irreversibles, ¿sí? O sea, que la etapa humana tuvo que atravesar cada uno de estos estadios, o sea, pasó por el estadio teológico, el metafísico, hasta llegar al científico, y que ya encontrándose en el estadio científico es imposible retroceder. No se puede retroceder ya. Una vez de que tienes el florecimiento, ya que ha florecido el conocimiento, ya sabes las razones, sabes las causas, no puedes regresar así de fácil al estadio teológico, ¿sí? O sea, como ejemplo, vamos a decir, bueno, anteriormente la cultura maya pensaba que los huracanes
pues eran castigos divinos, ¿no? De los dioses, y que antes de que iniciara la temporada de huracanes, los mayas sabían exactamente cuál es la temporada de huracanes, ¿no? Lo que no sabían a ciencia cierta era cómo o por qué se formaban los huracanes. Entonces, dentro de su cosmovisión y dentro que se encontraban dentro del estadio teológico, la explicación más fácil era, pues bueno, es acto divino, entonces hay que hacer un sacrificio, hay que hacer el este, hay que hacer el otro, ¿no? Entonces, actualmente nosotros ya sabemos cómo se forma o cómo, mejor dicho, nace un huracán, ¿no? Cómo es que se dan las condiciones hidrometeorológicas para que se conforme una depresión tropical, para que luego se convierta en un huracán. Sabemos que el calor del agua, los vientos, la presión barométrica y muchas otras cosas pueden llegar a formar un huracán. Sabemos cómo se fortalece, podemos predecir inclusive la trayectoria con, vamos a decir, con una exactitud pues muy buena. Podemos predecir la trayectoria que puede tener este fenómeno, podemos decir cuánta velocidad de vientos tiene, cuánta cantidad de agua y humedad trae, ¿no? Podemos saber muchas cosas. En este punto la humanidad se encuentra en este estadio científico. Conoce las razones, conoce las causas, las variables, aplica el conocimiento científico, y para nosotros sería pues un poquito imposible o contradictorio regresar al estadio teológico y decir, bueno, es que se formaron 3 huracanes en este mes, es un castigo divino. Realmente sería un retroceso que no estaría fundamentado porque, pues bueno, en la actualidad sabemos que estamos pasando por una etapa bastante difícil, que el calentamiento global es una amenaza cada vez mayor y que, pues obviamente, el calentamiento del agua o las elevadas temperaturas que puede alcanzar el planeta elevan la temperatura del agua, lo que favorece a la formación de estos sistemas de baja presión, ¿sí? Es por eso que en esta filosofía y en esta ley de los 3 estadios nos dice que es imposible o que es un proceso irreversible, ¿sí? Es como nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos a leer, pues nos cuesta trabajo ahí, por ejemplo, ir conjugando las palabras, nos cuesta trabajo entender algunas cosas, leer acentos y todo, pero ya una vez de que aprendemos a leer, pues no es como que de un día para otro podamos dejar de leer, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda con los temas? Dalia, Griselda, Jonathan, Olga, Valentina. No, yo no, maestro, gracias. No, maestro. Ok. Seguimos entonces, importante, chicos, si tienen alguna duda me lo hacen saber para que no se queden con esa cuestión, ¿ok? Entonces, esto es lo que abarca la doctrina positivista, ¿ok? De Augusto Comte. Recuerden que estamos viendo precisamente, pues, estas teorías, cómo explicar cómo se comporta un ser humano, cómo interactúa la sociedad, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente teoría social, que es el funcionalismo, ¿sí? Vamos a hablar del funcionalismo y de su principal exponente, el sociólogo francés Émile Durkheim, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede con el funcionalismo? ¿Sí? No crean que está peleado con el positivismo, sino que el funcionalismo nace pues de, digamos, la doctrina o la teoría positivista. La teoría positivista realmente fue algo que vino a romper así con todos los paradigmas, fue algo muy controversial en su tiempo, fue algo que tuvo muchas repercusiones en los científicos, en los filósofos, en los sociólogos de esa época, ¿sí? Y una de las repercusiones, de las muchas repercusiones que tuvo esta doctrina positivista, fue precisamente el nacimiento del funcionalismo, ¿sí? Precisamente el estudio científico y académico de la sociedad. Les decía yo que este sociólogo francés, Émile Durkheim, es de las figuras más notables en cuanto al funcionalismo, ¿sí? Y precisamente es una figura fundamental en el desarrollo de la sociología, ¿ok? Durkheim y Comte son figuras muy icónicas. Podremos decir que Comte abrió las puertas para que la sociología sea considerada como una ciencia. Él es el padre de la sociología, y Durkheim fue una pieza fundamental para el desarrollo de esa sociología comtiana, ¿sí? Ahora, este señor Durkheim consideraba que ese estudio de los fenómenos sociales
que había retomado de Comte, ¿sí? Él consideraba que este estudio debía ir más allá de las interacciones individuales, ¿sí? Bueno, ¿qué sucedía? Que en el caso del positivismo, Comte decía, bueno, yo quiero dar una explicación y quiero analizar, vamos a la pizarra porque necesito la pizarra para poder explicarles lo siguiente. Ok, ya pueden ver la pizarra, ¿verdad? Vamos a borrar lo que habíamos hecho anteriormente. Bueno, vamos a poner por acá positivismo. Ok, el positivismo de Comte. Ok, ¿qué decía el positivismo de Comte? El positivismo de Comte decía, bueno, yo quiero analizar, yo quiero estudiar al individuo, ¿sí? Quiero analizar cómo se comporta este individuo en sociedad, pero para poder dar una explicación a esto, pues obviamente paso por la ley de los 3 estadios, ¿verdad? Y esto de los 3 estadios me está tratando de explicar qué hay en la cabecita, qué hay en el pensamiento de este individuo y de esa manera, por qué se comporta así en sociedad, ¿sí? O sea, el positivismo de Comte se centraba en el estudio del individuo, en estudiar las razones que hagan que una persona se comporte de tal o cual manera, ¿sí? Que eso ya viene en los 3 estadios que explicamos anteriormente, ¿no? Pero esto es muy importante, chicos. El positivismo de Comte se centraba en estudiar al individuo, ¿sí? En estudiar las razones, las variables y los estímulos externos que hacían que este individuo se comporte de esta o de esta otra manera, ¿sí? Pero en el caso del funcionalismo de Durkheim, vamos a ponerlo por acá, funcionalismo de Durkheim. Ok, el funcionalismo de Durkheim nos decía algo un poquito diferente y algo pues más completo, ¿no? Él decía que el estudio de los fenómenos sociales pues debe ir más allá que estudiar cómo interactúa un individuo con otro individuo, ¿sí? Como en el caso de Comte, y que él decía que el foco de análisis, o sea, que lo que era más importante analizar eran las estructuras sociales dentro de las cuales se mueven esos individuos, ¿sí? O sea, lo que realmente Durkheim quería decir es que para que haya una conformación de una sociedad, está ejemplificada o está, mejor dicho, estructurada en varios factores, ¿sí? Acuérdense que, ¿qué conforma una sociedad? Vamos a hacerlo por acá. Ok. ¿Qué conforma una sociedad? ¿Un individuo por sí solito puede conformar una sociedad? No, ¿verdad, chicos? Sino que una sociedad está conformada, obviamente, por individuos, ¿sí? Que podríamos localizarlos aquí en el centro, ¿verdad? Esos individuos, a su vez, forman núcleos familiares. Parece más una huellita, ¿verdad? Pero son personas. Así parece un helado, ¿no? Pero bueno, esos individuos forman núcleos familiares, ¿sí? Y esas familias conforman las sociedades. Podríamos decir que sí, ¿verdad? Pero acuérdense que anteriormente vimos que existen instituciones sociales. Las instituciones sociales, recuerden, que eran creadas para satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Cuáles podrían ser esas instituciones sociales? Ah, pues puede ser un hospital, ¿verdad? Para los temas de salud, ¿sí? Puede ser una escuela, ¿verdad? Para la educación de los individuos en sociedad, ¿sí? Puede ser también, pues, una iglesia, ¿verdad? Sí, para el desarrollo espiritual de la sociedad. Puede ser también por ahí un cine, un teatro para el entretenimiento de la sociedad, ¿verdad? Ok. ¿Y qué más conforma una sociedad, además de los individuos, además de los núcleos sociales como son la familia, además de las instituciones sociales? Pues también lo conforma el Estado, ¿verdad? Por aquí también otros estímulos, voy a poner la E de Estado,
y algunos otros estímulos extrínsecos que interactúan con la sociedad, ¿verdad? Entonces, para el funcionalismo de Durkheim, él decía que tenemos que analizar todo de forma más holística en lugar que centrarnos solo en el individuo, ¿sí? O sea, tendríamos que considerar a las instituciones sociales, cómo se forman esas instituciones, cómo interactúan con los individuos, ¿sí? ¿Cómo es que la iglesia interactúa con los individuos de una sociedad? ¿Cómo es que la institución de salud interactúa con los individuos de una sociedad? ¿Cómo es que la escuela interactúa con los individuos? ¿Cómo es que la policía? ¿Cómo es que el Estado? ¿Cómo es que la burocracia? ¿Cómo es que la democracia? ¿Cómo es que los partidos políticos? ¿Cómo es que todo eso se conjunta en sociedad? Eso también nos va a explicar, según Durkheim, cuál va a ser el comportamiento social de los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, Durkheim hacía una analogía para tratar de explicar su teoría. Decía, bueno, piensen por un momento piensen en ustedes mismos, en los seres humanos, ¿no? Los seres humanos, ¿qué necesitamos para vivir? Pues necesitamos un cerebro, necesitamos sangre, un corazón, pulmones, sistema digestivo, sistema nervioso, ¿verdad? Ojos, boca, nariz, todo, ¿sí? Y para que un ser humano tenga un desarrollo y se encuentre sano, cada uno de esos elementos, ¿sí? Vamos a dibujarlo por acá, este es su corazón, este es su cerebro, ¿no? Sus pulmones, etcétera. Cada uno de esos elementos por separado no son un ser humano. Es decir, si yo tengo un corazón, no es un ser humano. Lo mismo que pasa en este ejemplo. Una persona no es una sociedad, ¿sí? Un hospital tampoco es una sociedad. O sea, tiene que trabajar todo en conjunto para que sea una sociedad. Ahora piensen, un corazón no es un ser humano, un cerebro no es un ser humano. Todos en conjunto tienen que trabajar con todos los factores que hacen que un ser humano sea un ser humano. Pero ¿qué pasa? Cada uno tiene una función específica. El corazón tiene que bombear la sangre, el cerebro tiene que mandar los impulsos a través de pequeñas descargas eléctricas neuronales para poder comunicar y realizar acciones. Los pulmones tienen la tarea de purificar aire y llevarle el oxígeno a la sangre, ¿sí? Y cada parte del cuerpo tiene su función, ¿verdad? Aunque parezca que no es así, cada parte del cuerpo tiene que cumplir una función específica. Pero ¿qué pasa si una parte de su cuerpo se enferma o se daña? ¿Qué pasa si se daña su corazón? Ustedes no se encontrarían sanos, tendrían problemas en el caso de su circulación. ¿Qué pasa si se dañan sus pulmones? Tendrían problemas respiratorios, no podrían ser seres humanos completos y plenos. ¿Qué pasa si se daña su cerebro? No podrían ser seres humanos completos. Lo mismo sucede en una sociedad. Si los núcleos sociales, las familias o el individuo o las instituciones sociales no cumplen con su tarea, esa sociedad está corrompida, está dañada y no puede seguir de forma exitosa. Eso es lo que decía el funcionalismo de Durkheim. ¿Ok? Chicos, nos queda menos de un minuto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, maestra, todo bien. No, gracias. Ok, voy a cerrar esta sesión e inmediatamente les mando el link para la siguiente parte, así que nos vemos en unos minutos, ¿ok?